Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos en plena Semana Santa. Tiempo de vacaciones para muchos o de celebraciones sagradas. Ya estamos aquí dispuestos a llevaros de viaje una semana más por esos mundos que aquí nos gustan. Noche queremos penetrar en ellos y tratar de buscar respuestas. En segundo lugar, maestro don José María Íñigo, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Encantadísimo estar contigo un momento. Y yo de que estés aquí en el espacio en blanco. Habéis escrito un libro los dos, ahora ya me dedico a ti y dejamos a David que se calle un poquito. Un libro que se llama 100 misterios sin resolver. ¿Cómo te has metido en este lío tú, José María? Bueno, pues a mí siempre me han interesado los misterios o la gente un poco diferente y curiosa. De hecho, como en alguna parte del libro aparece al principio, yo creo que fui el primero en que trajo el misterio a la televisión, trayendo gente, por decirlo así, misteriosa. Es decir, gente que se salía del camino trillado. Y claro, todo el mundo recuerda lo de Uri Geller y no vamos a hablar ahora de Uri Geller. Pero antes que Uri Geller yo traje otra serie de gentes, como Matthew Hennings, el hombre que hacía crecer las plantas con la fuerza de su mente, que lo hizo allí delante de todo el mundo. Ajá. Y otros también, el filipino Tamao, que era capaz de estar sepultado con 1,5 toneladas de arena que echamos en el estudio sobre un ataúd en el que estaba él metido y aguantar ahí casi 2 horas sin respirar. Él decía que podía estar más, pero a mí me dio miedo de que le pudiera pasar algo y al cabo de casi 2 horas le quitamos la tierra para ver si seguía vivo y efectivamente estaba perfectamente Él decía que podía casi parar su corazón e hibernar como hacen determinados animales. Además de otras cosas, en su día fue crucificado en Filipinas. Sí. Hay una costumbre en Filipinas en Semana Santa de crucificar a algunos que desean ser crucificados al estilo de Jesucristo, manos, pies, etcétera, y transportados en una cruz. Bueno, pues lo hacía. No me atreví a hacerlo porque podría tener connotaciones religiosas y molestar a gente. Ajá. Yo empecé a traer a gente así, que hacía cosas diferentes, y bueno, pues funcionaban muy bien en la televisión. Y algunos han pasado prácticamente a la historia, ¿no? Ya. Dime una cosa, José María, ¿qué año estamos hablando? Era directísimo el programa, Sí, ¿no? Estamos hablando del año 70, 71, 72, 73 y hasta el 75. ¿Cuánta audiencia tenía, cuántos millones tenías de audiencia entonces? Pues 18 o 20 millones de audiencia. Yo recuerdo otro de los personajes que traje fue el famoso alquimista Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain. Eso lo vi yo también, me acuerdo, fíjate. Sí, que convertía el plomo en oro. Sí. Realmente lo convertí yo, no él. Eso sí, utilizando unos polvos que él decían que eran los polvos de la piedra filosofal. No sé qué historia contaba. La contaba muy seriamente y de una manera muy creída. Pero lo cierto es que yo recuerdo que aquel día en el que se hizo en el Estudio 1 la transformación del plomo en oro, yo llevé para que fueran testigos de excepción, pero testigos de allí, a medio metro de donde sucedía todo, a 2 químicos, 2 doctores en química, a 2 joyeros y al mago Tamariz, y todos estábamos allí viendo lo que yo hacía, que ni siquiera lo hacía él. Yo seguía sus instrucciones, y aquel trozo de plomo que estaba firmado por mí, poco a poco, al calentarlo, se iba convirtiendo en un trozo de metal dorado, con mi propia firma,
y aquello era oro. Cuando yo se lo di a los químicos, me dijeron, esto es oro, no tiene ninguna duda. Pero los joyeros dijeron, esto es imposible, pero es oro. ¿Lo analizaron? Porque sabes que... Sí. Lo analizaron 3, porque los otros no quisieron analizarlo, dijeron, esto es oro, ya se ve que es oro, ya se pesa como el oro, esto es oro. Y lo curioso es que decían, es imposible, pero ha sucedido delante de mis ojos. Dices que Uri Geller, no quieres hablar mucho de él, pero a mí... No, me refiero que lo recordamos todo, pero lo importante no era, como algunos piensan, lo que él hacía, es decir, lo que veíamos hacer a él, que era rozar con su dedo una cuchara y la cuchara se rompía. No, eso no tiene mayor o menor importancia, es igual. Quizá fuera lo que hizo la gente en su casa. Lo viéndole. que hizo la gente siguiendo sus instrucciones. Él dijo, hagan ustedes como hago yo, así, rocen suavemente la cuchara, pero suavemente, sin presionar nada, y cuando se le cayó en la cuchara, en cientos de miles de bares se cayó la cuchara. Sí. ¿Cuántas cucharas eso ya es otra cosa. ¿Cuántas cucharas se rompieron aquel día? Pues cientos de miles. Yo recibí testimonio, pero hasta que me cansé de 20 y tantos mil correos, cartas, telegramas. Fue una cosa tremenda. José María, yo no sé si estuvo una vez o volvió, porque yo recuerdo otra vez con los relojes, que fue la leche. Sí, fue el mismo día. El mismo día, vale. El mismo día, relojes y cucharas. Sí. Relojes que estaban sin funcionar, perdidos en cualquier cajón, pues igualmente pues empezaron a funcionar. Sí. Y claro, cuando esto te pasa a ti, pues entonces eso ya empieza a tener su aquel, ¿no? Yo recuerdo... Porque no es que veas a alguien que hace algo, no. Es que ese alguien que está en la televisión te dice que tú hagas algo y haciéndolo, pues bueno, se manifiesta el fenómeno. Yo recuerdo, nunca cuento historias mías, un tío mío que no creía en esas historias, tenía un reloj que habían regalado guardado en un cajón, le dije, aprovecha, lo sacó y aquello empezó a funcionar y... Fíjate, así es, tremendo. Hombre, esta gente, muchos lo ponen en duda, pero no se puede ir por la vida y por el mundo engañando a todo el mundo todo el tiempo. Todo el tiempo. No, puedes engañar, en fin, claro que hay farsantes, ¿no? Pero bueno, pueden engañar a 1, a 2, a 5, a 10. No puedes vivir de esto, de engañar a la gente porque te pillan, más tarde o más temprano te pillan, ¿no? Y este hombre ahora pues es multimillonario, trabajó para Petromex, Petróleos de México, como zahorí de petróleo. Salía cada mañana, durante el tiempo que estuvo trabajando con ellos, en un helicóptero y decía, allí, y hacían una prospección, coño, allí había petróleo. Y esta gente pues le pagó muy bien y es multimillonario. El personaje que pasó por directísimo del misterio que más te llamó la atención, ¿cuál fue? Sin duda el que más ha llamado la atención al público fue Uri Geller. A mí el que más me llamó la atención fue Matthew Hennings, el hombre que hacía crecer las plantas a distancia con la fuerza de su mente. Era británico, ¿no? Era un chaval tendría 28 o 30 años. Sí. Un tipo raro al que su madre ya de pequeño descubrió que tenía ciertas cualidades que los demás niños no tenían y que él se la tomaba como juego. Pero claro, yo lo leí esto en un periódico inglés y me puse en contacto con él, le trajimos aquí. Y es curioso porque me dijo, compre usted una planta, flores no, planta porque se ve mejor, planta de tallo. Y la guarda en un sitio donde quiera y cuando llega el momento, después de la entrevista, en el medio de la entrevista, pues usted la saca allí a 2 o 3 metros de donde yo estoy. Yo no quiero ni tocarla, ni acercarme. Y me dice lo que siempre me han dicho esta gente. Unas veces funciona y otras no. Es decir, yo no soy un mago. A un mago no le falla un truco nunca, primero porque nunca dicen lo que van a hacer. Y nunca dicen lo que hacen ni hacen lo que dicen. Pero no le falla un truco, nunca. Pero a esta gente que no son magos les puede fallar. Y pues igual, compré yo una planta que la tuvimos custodiada en un camerino con 2 personas, una dentro y otra fuera, que jamás se movieron de ahí. Cuando llegó el momento, sacaron las 2 azafatas, la planta la pusieron en medio del estudio. Este tipo empezó a mirar la planta fijamente. Fueron no serían más de 4 minutos, 3-4 minutos, en una tensión tremenda, y de repente vimos como la planta crecía. Como crecía, que veíamos cómo crecía. No es que creció 7 metros, pero una planta que tendría 20 centímetros, pues al final tenía 30 y tantos centímetros, casi 40 centímetros. Duplicó su altura. Delante de todos nosotros, que éramos 400 o 500 personas de público, ¿no? Coño, eso asusta, ¿no? A mí al menos me asusta. Pero tampoco quiero entrar muy en detalle de eso, porque la verdad es que eso
hombre, te asusta hasta después del programa. Un tipo que pueda tener esos poderes, fíjate que no digo yo, a lo mejor puede hacer otras cosas con la mente. O sea, ¿qué pasa si hace lo mismo conmigo? Hombre, me hubiera venido bien crecer 20 centímetros, pero tampoco quise yo tomar ese riesgo. No te queremos entretener mucho, te emplazo para que vengas al programa, ahí está ese libro 100 misterios sin resolver, y entre todos esos misterios de la vida, ¿cuál te llama a ti más la atención? O esos 100 que habéis recopilado en el libro, ¿cuál te...? Todos ellos a mí, hay dos que me obsesionan. Uno es el viaje en el tiempo. Yo creo que ahí está la clave de muchas claves. El viaje en el tiempo, que ya Einstein anduvo fascandileando con todo ello, yo creo que es fundamental. El tiempo no es nuestro tiempo, nuestra medida del tiempo. Quiero decir, el ciclo vital de un insecto, por ejemplo, hay algunos que son de 24 horas. Hombre, yo quiero pensar que en 24 horas de ese ciclo vital, pues les ha dado tiempo a reproducirse, no reproducirse. Vete tú a saber si los hijos de ese insecto pues han ido también a una cierta escuela o han tenido enseñanzas, no sé. Y si nosotros somos los insectos de otras humanidades de por ahí, y si nosotros somos, y si nuestro ciclo vital de 70, 80 años son las 24 horas de ese insecto, a mí eso me apasiona realmente. Ajá. Eso es realmente me inquieta mucho. Me inquieta mucho, porque yo creo que en el tiempo, en la clave del tiempo, está el auténtico misterio de este universo en el que vivimos. Ese es uno. ¿Y otro más, me dices? Pues hombre, los agujeros negros, porque parece que no nos ponemos de acuerdo con los agujeros negros. Primero nos costó mucho saber que era un agujero negro, para que ahora salga Stephen Hawking hace unas semanas diciendo que no existen. Bueno, nuestro gozo en un pozo, pero bueno, y todo lo que habíamos leído, estudiado, pensado y elucubrado, pues al traste otra vez. Realmente es que yo creo que sabemos muy poco de casi todo, muy poco de casi todo. Pero bueno, esto no hace que dejemos de pensar en todo ello. Y luego otro tema de la máxima actualidad, las enfermedades raras, ¿no? Enfermedades que de repente tan solo afectan a decenas de personas. En un universo de miles de millones de habitantes, simplemente algunas personas. Pero ¿por qué estas personas? ¿Y por qué eso? En fin, hay para pensar. El libro da para pensar, pero no hay solo 100 misterios en este mundo en el que vivimos, Hay muchos más, ¿verdad? Hay miles de misterios. Sí. Estos son 100 misterios que lo único que pretenden no es la solución de ninguno, sino el hacer, el provocar que quien lo lea piense en ello. Casi la última pregunta. ¿En aquel tiempo estaba Fernando ya comenzado contigo, Fernando Jiménez del Oso? Sí, un poquito después. Sí. Empezó Jiménez del Oso, sí. Un poquito después con un programa específico de misterios, que además lo hacía muy bien. Él ya era un misterio, dicho sea de paso. Sí. Un tipo muy raro, que hablaba de una manera muy pausada, muy tranquila. Él muy de acuerdo con lo que predicaba. Un gran tipo, además. Sí, ya lo creo. He de darte las gracias, José María. Oye, encantadísimo. En este país que no se reconoce a la gente que ha abierto caminos como tú, que ha hecho una televisión tan increíble, gracias por seguir ahí. Nos acordamos de ti, nos has abierto muchas puertas y te emplazo a venir al Espacio en Blanco. Muchas gracias, cuando tú quieras. Trátame bien a David, Ahora le damos... Dice que fui el primero que le entrevisté. Sí, le vamos a dar un poco de leña. Muy bien. Fuerte abrazo, José María. Adiós, José María. Hasta luego. Adiós. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con David Zurdo, como dejamos a José María Íñigo, que vendrá al programa alguien que nos abra. ¿Qué tipo, José María? Gran persona, gran profesional. Y la verdad es que alguien que a su edad ahora mismo, que bueno, sigue siendo joven para lo que son las edades de hoy, pero ha pasado ya los 70 años. Y le ves... Años? Sí, y es una persona dinámica, vital. Yo te digo que es una persona capaz de dormir menos horas que yo, que tengo 42. Sí, pues eso, ahí estaba nuestro homenaje, nuestra gratitud. O sea que yo fui el primero que te entrevisté, ¿sabes? El primero que me entrevistó en el año 2000, me acuerdo, sobre la Sábana Santa, por una novela que se llamaba Síndonem en aquel momento. Luego se retituló como El último secreto de Da Vinci. Bueno, es verdad que para seguir el rebufo de Dan Brown, la retitulación, pero el libro era anterior, coincidió que tenía que ver con Leonardo da Vinci, con una hipotética copia de la Sábana Santa, un tema que siempre me ha fascinado.
Sí. La Sábana Santa es de mis favoritos. Sí. Me encanta. Quería preguntarte de todos estos... Tenemos parece 5 o 6 programas, o sea que prepárate. ¿Vale? Sí. De todos estos, luego me vas a decir, bueno, ¿cuál es tu favorito? Mira, Aparte de la Sábana Santa. Es muy difícil decir cuál es mi favorito, en el sentido de... Porque hay algunos que me interesan por cuestiones tan diferentes, pero si me quedara con alguno muy específico, quizá te diría que mi enigma favorito, mi misterio favorito, es el que tiene que ver con la conciencia humana a través del proyecto Conciencia Global, como derivación de aquel laboratorio PEAR que estuvo instalado en la Universidad de Princeton y que parece que mediante unos detectores además completamente fríos, analíticos e informáticos, es capaz de detectar una suerte de conciencia humana que nos liga a todos y que demuestra de una manera cuántica, vamos a llamarlo, que quizá al final sí que somos todos un poco hermanos en este mundo. Es curioso ese experimento, ¿verdad? Sí, porque sentimos por los demás. Y como antes de alguna catástrofe o algo terrible, esa conciencia se manifiesta y sube. Mira, el director del proyecto, Roger Nelson, me comentaba en una entrevista que cuando ocurre una cosa tremenda, por ejemplo, un gran maremoto, terremoto bajo el mar, pero en un lugar donde no afecta a personas, a seres humanos, no se produce ni el más mínimo movimiento de esa red. ¿Sí? No lo detecta, solo cuando afecta a personas. Es decir, que estamos hablando de que el término, la palabra clave de todo esto es la compasión. Pero la compasión en el sentido más amplio, ¿eh? Es decir, no compadecerte un poco de alguien que le ha pasado algo, sino realmente sentir por esas personas que están sufriendo, aunque no las conozcas de nada y estén a miles de kilómetros. Qué bien, a mí me parece que es hermoso, además, ¿no? Y filosóficamente tendrá calado en el futuro. ¿Te has servido agua así, no? Sí, vale. Sí. Hay un tema que poca gente era desconocida hasta hace muy poco tiempo. La bomba, que vosotros recogís en el libro, la bomba atómica española. ¿España ha tenido bombas atómicas? No ha llegado a fabricar la bomba atómica, al menos de un modo oficial. No la ha llegado a construir. Pero ha tenido la capacidad y el diseño, y todo, por supuesto, el elemento fisible, en este caso plutonio o uranio 235, para poder no producir ya una bomba atómica, sino 10 al año. ¿Qué dices? Es que España tiene las segundas reservas de uranio natural más grandes de Europa. ¿Sí? Tenemos participadas las minas de Nigeria junto con Francia. O sea, España es un gran productor de uranio. A fecha de hoy incluso, ¿eh? Y entonces la cosa es que el gobierno de Franco, en los años 50, quería un poquito decantar la balanza del poder. Estados Unidos es aliado, llamémoslo natural, tanto de España como de Marruecos, por la posición geográfica. Pero claro, que Franco quería que fuese más aliado de España, más que de Marruecos. ¿Cuál era la forma? Pues construir una bomba atómica y forzarle un poquito, ¿no?, a decir, oye, que tráenos aquí más el ascua. Claro, se hizo un primer diseño que no era válido. Se hizo en los principios de los 60, en lo que era en aquel momento la Junta de Energía Nuclear, hoy el CIEMAT, está en la Ciudad Universitaria de Madrid, y se hizo ese primer, intento, y al final no había tecnología todavía suficiente como para fabricarla, pero ocurrió el famoso episodio de Palomares. Quiero decir ahora mismo. Claro, las bombas de Palomares, por cierto, no eran atómicas, eran termonucleares, eran de fusión nuclear, no de fisión, como la de Hiroshima o Nagasaki, muchísimo más potentes, de hidrógeno, no contaminantes en principio, pero tienen un detonador, vamos a llamarlo, que es una bomba atómica, pequeñita. Una de esas bombas, una bomba H, la recuperó España y la estudió. Era aquello de, buscamos para darosla, pero primero la estudiamos. Y fue ese ápice de tecnología que faltaba. Y entonces el detonador ese. Se consiguió, claro, lo que faltaba por saber de lo que era una bomba atómica. Ya digo que es la parte del detonador de la bomba H, la bomba de hidrógeno. Ya digo, infinitamente más potente. Y España entonces ya tuvo un diseño potencialmente válido. Se hizo hasta un proyecto para detonar una bomba atómica en el desierto del Sáhara, en el 71, y además es curioso, porque fíjate, iba a costar 8.700.000 pesetas de aquellas. ¿El proyecto? El proyecto de explotar una bomba en el Sáhara, que era protectorado español en aquel momento, y era el mejor lugar apartado, que tampoco tal, y sobre todo Marruecos se iba a enterar de que teníamos la bomba atómica, y los americanos más todavía. Pero al final no se construyó, y ahí sabes que hay una gran conspiración, ¿no? Conspiranoia acerca de por qué no se construyó, con el tema del atentado. Claro, ¿tú crees que realmente al almirante Carrero Blanco, claro, le pudo asesinar ETA en el año 73, en medio de la calle Claudio Coello, a 2 pasos de la embajada de Estados Unidos, haciendo un túnel por debajo de la calle? ETA en aquel momento, es que es muy difícil creer en esa capacidad. Estamos hablando de matar al presidente del gobierno, ¿eh? Es como hoy matar a Rajoy, o sea, no a cualquier persona del gobierno me refiero.
Hay documentos desclasificados, pero sobre todo un indicio, que es que el día anterior hubo una conferencia entre Henry Kissinger, el secretario de Estado más famoso que ha tenido Estados Unidos, y Carrero Blanco, en el que uno de los temas que trataron fue la pretensión de la bomba atómica española. Y al día siguiente desaparece. Voló. ¿Y qué dicen los conspiranoicos? Bueno, no se acabó con el proyecto por la muerte de Carrero Blanco, eso es verdad, pero lógicamente pues se frenó. O sea, está claro que también se dice que Estados Unidos inyectó dinero en las arcas españolas, eso no está muy demostrado, pero al final se renunció definitivamente a construir la bomba atómica. Esto es algo alucinante. En 1984, gobierno de Felipe González. ¿Sí? Hasta entonces teníamos todavía la teórica pretensión de construir un ingenio atómico que realmente después con el tiempo, ya en los 90, ¿no?, después de la caída del telón de acero, se ha demostrado que era mucho mejor no poseerlo. Dejamos lo de Carrero Blanco para otro momento. Hablando de aquellos tiempos, Franco era muy esotérico, tenía mucha... Hay muchos indicios por esto. A ver, es difícil. Hay dos objetivos. Hay cosas que sabemos seguras y podemos luego, como un puzzle, encajar piezas a ver si cuadran bien, ¿no? Primera cosa, Franco tenía en su juventud un apodo de sus compañeros militares cuando estaba en Marruecos, destinado, que era, ya cuando era general, sabes que fue desde Napoleón el general más joven de Europa, y le llamaban el general sin misas y sin mises, porque no era ni religioso, fíjate, ni mujeriego. Lo de mujeriego lo sabíamos, pero lo de religioso, al parecer, tiene que ver mucho con su practicidad, con esa fórmula que utilizó para morir en la cama, después de casi 40 años de dictadura, pues dando un poco el poder a quien lo necesitaba para buscar apoyos, y quizá no era un hombre tan creyente en nada, salvo en su deseo de perpetuarse en el poder, ¿no? Cosa que consiguió. Y luego también Mersida, una vamos a llamar bruja, una vidente, de origen, bueno, tenía sangre bereber en sus venas, estaba en Marruecos y él parece bastante seguro que al menos una vez le consultó el porvenir de su familia, luego ya lo de las sesiones de espiritismo en las que teóricamente pudo participar y tal, no se sabe seguro. También tema de la masonería. Lo que pasa es que la masonería no es tan esotérica, porque era muy habitual que los militares de aquellos tiempos fueran masones, siempre, eso sí, que fuesen liberales, que en los años 20 o 30 no estaba reñido ser militar y liberal. No es como después ya en el régimen de Franco, que sí estaría totalmente reñido, pero en aquel momento no. Lo que es apócrifo, podría ser cierto, pero no se sabe seguro, es si fue precisamente su hermano Ramón el que colocó aquella famosa piedra negra en la bolsa de la elección, ¿no? Pues para que no le permitieran acceder a una logia masónica de la Lache. Eso, ya digo, eso es apócrifo, pero desde luego que Franco intentó ser masón es casi seguro que es verdad. Luego quizá otra vez en Madrid, después durante la República. Hay quien dice que por eso esa aversión hacia ellos, ¿no? Y esa inquina y ese machaque que tenían contra los masones. Es que es increíble. El fundador de la masonería en España, el duque de Wharton, que estaba enterrado en el monasterio de Poblet, o sea, en suelo sagrado, Franco obligó a que lo desenterrasen de allí y lo sacasen a suelo, vamos a decir, no sagrado, no hace falta que fuese especialmente distinto, simplemente fuera de la iglesia, de ese gran convento, ¿no? Luego, prácticamente, prohibió los símbolos masónicos en todos los cementerios a partir del año 37, salvo en uno, ¿cuál? El Cementerio Civil de Madrid. ¿Sí? Que está lleno, repleto. Si alguien tiene interés, puede ir, pertenece al cementerio de la Almudena, está a un lado de la avenida de la Roca, es más pequeño. Antes también estaba el cementerio judío en la parte baja, pero ahora se ha trasladado, y podemos ver símbolos masónicos, pero de todo tipo. Y luego ya más recientemente, después de la dictadura, pues también, como es lógico, símbolos ya profanos o comunistas, porque claro, ya digamos un cementerio, digámoslo, libre. El brazo de Santa Teresa. ¿Es cierto que Franco dormía con el brazo de Santa Teresa y otras cuantas reliquias sagradas? Al menos el brazo de Santa Teresa, el brazo izquierdo concretamente, sí, lo tenía en un relicario al lado de su cama. Eso se puede visitar hoy en día, no el brazo, que ya no está allí, pero sí el relicario que tenía a la derecha de su cama en el Palacio del Pardo, y que era un reclinatorio donde detrás de una urna estaba ese brazo que él podía incluso ver desde la cama cuando dormía. Por cierto, que dormía en cama separada con Carmen Polo, cada uno con su cama, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Tipo los americanos, muy típico. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, ese es el hecho. Él tenía el brazo izquierdo, ya digo, incorrupto de Santa Teresa, y luego al final de su vida sí, le llevaron más que se hizo llevar, no se sabe muy bien si él llegó a poder pedirlo o no, porque ya estaba moribundo y en las últimas, el manto de la Virgen del Pilar, que nos recuerda mucho
a las prácticas que tenían los Austrias, los reyes antiguos, anteriores a los Borbones en España, que, pues yo que sé, la famosa momia de San Isidro, ¿no? Con creo que Felipe IV, no sé si Felipe IV o Felipe III, pero, o Felipe II, el gran referente de Franco, pues que se rodeaba de reliquias, de objetos de poder, dándoles un valor que por cierto, dentro de la teología cristiana no está muy reconocido. Siempre se busca que la reliquia es algo que rememora a un santo, pero no el poder de las reliquias. Eso no es teológicamente demasiado cristiano, ¿no? Aunque se tolera. La Cruz de los Caídos. Es un lugar muy esotérico, muy especial que Franco eligió. Sí, la verdad es que hay un dato que nos lleva a pensar que el lugar, aunque hay un pequeño relato con el general Moscardó, el famoso, en aquel otro momento coronel, cuando el famoso episodio del Alcázar de Toledo, bueno, pues el general Moscardó acompañó a Franco y yo creo que se creyó un poco la bola, vamos, si me permite decirlo así, ¿sí? Que le contó Franco, porque le dijo un día, oye, vámonos a buscar el sitio donde voy a poner el Valle de los Caídos, pero en ese plan, Y Moscardó... Pero sin saber dónde iba ni nada. Eso pensaba Moscardó. Entonces llegan a un sitio, Franco empieza a subir la montaña, que es tal, y dice, aquí me gusta. Bueno, pues ese aquí me gusta, justo está alineado respecto de la cumbre del punto más alto del monte Abantos, también muy sagrado para los antiguos pues habitantes, ¿no?, de la península, con la cúpula, el centro de la cúpula de El Escorial. Con lo cual es bastante obvio que no fue una casualidad. Y Franco seguramente a través del servicio cartográfico del ejército ya había estudiado mapas para colocar en ese lugar justo en el Risco de la Nava la basílica, que está horadada en la roca, junto con esa enorme, inmensa cruz, el mayor rollo, vamos a llamar, crucero que hay en España y en el mundo. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional. Un placer estar esta noche aquí con David Zurdo, hablando de misterios. Tengo tantos que preguntarte. Visionarios del futuro. Visionarios del futuro, sí, hay muchos. De diferentes, se puede analizar de diferentes puntos de vista. Quizá, por ejemplo, algunos como Julio Verne. Es un caso muy típico, que sería más visionarios del futuro en cuanto a anunciar a través de la literatura inventos, novedades, innovaciones, incluso formas de pensar, quizá, que vendrían más adelante. George Orwell también es otro caso, en este caso más social, ¿no? Pero si me tengo que quedar, por ejemplo, con un visionario del futuro, que además fue activo en ese futuro, es con Nikola Tesla, sin ninguna duda. Te lo voy a preguntar también. Claro, es que Tesla es un personaje que da mucha lástima. Yo siempre que hablo de Tesla, me gusta también mencionar a Antonio Meucci, el verdadero inventor del teléfono. Porque la mayoría de las personas creen que fue Alexander Graham Bell, y ya en las enciclopedias está ya que es Antonio Meucci. ¿Antonio? Meucci, un italoamericano, que por problemas de salud y económicos no pudo renovar una patente sobre el teléfono, que además envió a Western Union, y 2 años después apareció Graham Bell, que trabajaba en Western Union con el teléfono, o sea, blanco y en botella. ¿No era Nikola Tesla el que había inventado...? No, el Nikola Tesla es la radio. La radio, vale, sí, había confundido el teléfono. Que no es que la inventase él directamente, se podría decir, en el sentido más amplio. Sí, pues Marconi, pues se le puede atribuir el invento de la radio, pero claro, siempre que admitamos que utilizó 17 patentes de Tesla. Entonces, hombre, decir que inventas algo que utiliza 17 patentes de otra persona, pues es muy relativo, ¿no? En nuestro día, desde luego, no se hubiese aceptado. Tesla lo que hizo fue... Primero, a mí me gusta mucho su frase, que era, el futuro es mío. Él no tenía ningún problema en admitir que Edison en su día le iba a vencer. Él tuvo una gran polémica con él. Edison se fue por las ferias de Estados Unidos electrocutando hasta elefantes para decir que la forma de transmitir la electricidad que defendía Tesla, que es la corriente continua, alterna, la que todos tenemos en las casas, era peligrosa. Bueno, fue peligrosa para algunos porque gracias a ella se construyó la primera silla eléctrica en Sing Sing y se electrocutó al primer preso en una práctica que todavía sigue en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues el caso es que Tesla, a él le debemos, aparte ya de cuestiones otras que entran dentro del terreno del verdadero misterio, les debemos los motores eléctricos que utilizamos en casi todos los aparatos. La transmisión de energía eléctrica, la normal, la de por cables, pero también inventó la inalámbrica, que nunca se puso en marcha porque no se podía tarificar. Es decir, podríamos utilizar sistemas que empleasen una electricidad
sin cables, sin hilos, que podría abastecer hasta incluso un coche por una carretera. Pero ¿cómo lo cobras? Claro. ¿Cómo lo cobras? Entonces, Claro. ¿quién lo va a implantar? Fíjate cómo es nuestro mundo, pero así es. Y luego hay la parte ya de relativa conspiración o conspiranoia, que es la de qué inventó Tesla, que se llevó el FBI de todos sus papeles cuando él muere en Nueva York, en el hotel en el que vivía, y se dedicaba prácticamente ya solo a cuidar palomas, que era una obsesión suya al final de su vida. ¿Y por qué se llevó todos aquellos papeles? El rayo de la muerte, famoso, se habla mucho de él, capaz de derribar aviones en vuelo. Bueno, eso ya queda más, ya digo, dentro del terreno de la especulación. Sí que es verdad que hoy en día hay sistemas militares que como mínimo están inspirados en las ideas de Tesla. ¿Cómo se llama el italoamericano que inventó el teléfono? Antonio Meucci. Que quede claro. Hace poco estuvimos en el Cairo, vamos a regresar dentro de poco. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Giza? Sí, pues, ¿cómo se construyeron? En el libro recogemos una teoría de cómo se Hace poco construyeron. estuvo un compañero, José Miguel Parra, y bueno, daba una teoría ortodoxa y le han dado leña por todos los sitios. Yo le preguntaba si lo hicieron los extraterrestres y él decía, claro que no, evidentemente los egipcios, lo que dicen allí, ¿no? Los ortodoxos, pero ¿qué teorías dais? Pues es una teoría de, bueno, es de un arquitecto español, concretamente es el diseñador de la Embajada de España en el Cairo. También es esto conservador, es el título que tiene del Senado. O sea, hablamos de una persona que tiene pues un gran peso. Quiero decir que no es un iluminado que de repente se le ha ocurrido decir que eso ha sido hecho de una manera extraña. Bueno, la cuestión es que hay datos objetivos en las pirámides egipcias que son la correspondencia entre su tamaño y el reinado de los faraones que teóricamente los mandaron construir. Yo, con toda sinceridad, tengo que admitir ahí, para recoger esa teoría, varias cuestiones en las que puedo no estar del todo de acuerdo. Y es la datación, por ejemplo, de las pirámides. Pero bueno, no entremos en ello. No es una teoría personal mía, sino... Y al parecer, la única forma de construir las pirámides de un modo, vamos a decir, sin herramientas extrañas que no conozcamos, sin conocer el hierro, sin intervención de seres extraterrestres o no extraterrestres, sería colocando las piedras por una especie de capa, olvidémonos de rampas, que serían una obra aún mayor que la propia pirámide, claro, y izándolas utilizando unas como contrapeso de otras, cosa que tiene bastante lógica, para poder colocar tantas piedras al día, porque no sé si salía la cálculo a 700 y pico piedras enormes, inmensas, al día. ¿Qué pasa también? Que cuando muere el faraón, en teoría, la pirámide hay que cavarla. ¿Y cómo la acabas si la tienes hecha, como si fuese solamente un tronco de pirámide? Si la tienes hecha por capas, siempre es una pirámide. Colocas la última capa, cierras y ya está. Y durante el tiempo, en teoría, de la momificación del faraón, de todo el proceso de momificación, daría tiempo, con independencia del tamaño de la pirámide, a terminar la última capa. Bueno, ya digo, es una teoría. Ahí está dicha. Porque lo que sí que es cierto es que a ciencia cierta, y perdón por la redundancia, no sabemos actualmente, igual que con la sábana santa, ¿no? ¿Cómo demonios está hecho? Y somos personas ya del siglo XXI que sabemos, siempre decimos que no, sabemos muchas cosas. Pues eso no lo sabemos. Estamos diseñados por una inteligencia superior. Es otro de los capítulos que tenéis en el libro. Le estaba diciendo a David que qué bueno era. Aquí al micrófono cerrado, pero como lo contamos todo. Yo no voy a contar quién es el bueno aquí, porque no hace falta decirlo. Todos los que lo oyen lo saben. Pues diseñados por una inteligencia superior es un debate importante. Es verdad que hay un momento evolutivo en el que de pronto las especies parece como que salen disparadas en cuanto a su evolución genética, y nadie sabe ni cómo funciona, ni cómo ha sido, ni por qué. No entendemos la vida humana. Entendemos la vida, pero no entendemos cómo se generó. Se han hecho experimentos, el famoso experimento de Urey, aquel de intentar utilizar los ladrillos de la vida y a ver si se generaba una atmósfera como la de la Tierra primigenia, y no. Hay personas que defienden que estamos diseñados por una inteligencia superior, ya sea humana, biológica, como nosotros, o divina. No hay unas pruebas como tales, pero sí es verdad que la rapidez de la evolución de nuestro ADN, que claro, es que estamos hablando de una complejidad como la de miles de tomos, de libros, en los que se han ordenado las letras, todas, para que al final leamos, es un decir esto, pues el Quijote completo.
Y eso se ha colocado porque sí. Bueno, los mecanismos no se conocen bien, hay quien dice que no tiene sentido, es como la vida, ¿no? No conocemos otro ejemplo, con lo cual no sabemos si la vida es algo muy común, muy normal. Por ejemplo, cuando haya un planeta como la Tierra, que los hay, en otro sol, en otra estrella, como el famoso Gliese 581, todo esto, ¿es normal que surja la vida o es un proceso rarísimo? No lo podemos saber, porque no tenemos todavía algo con que compararla. Bueno, pues el caso de del diseño, ¿no?, del ser humano como por una inteligencia superior, pues la verdad es que queda en ese debate que es cabal, tiene sentido, o sea, no es una mera lucubración, pero hasta que sepamos más no lo podemos saber, porque igual esa evolución rápida del ADN se da siempre bajo ciertas circunstancias. Pero muchos de los científicos más en punta últimamente parece que aceptan la intervención de algo que está por encima de una inteligencia superior, que ha tratado ahí de mover esas rompecabezas que tú dices, ese puzzle. Sí, es algo además que siempre, si lo piensas a distancia, siempre lleva algún tipo de ser superior, divino me refiero. Ajá. Porque, claro, viene un extraterrestre y nos mejora, vamos a llamar entre comillas, ¿no? Es una forma de hablar. Nos cambia para ser lo que somos. Pero ¿y quién le cambió a él? Claro. ¿Quién cambió al que le cambió a él? Y al final eso te tiene que llevar a la única entidad imaginable que está fuera de todo lo material y de todas las leyes que nos puedan, digamos, afectar a los seres que estamos dentro del universo. Da igual que creamos en él o no. La cuestión es que el único que estaría fuera de todo eso, el que no está sujeto a eso, sería Dios. Este es el Espacio en Blanco, llenándolo esta noche algunas respuestas a esos misterios sin resolver. Has hablado de Dios. Exorcismos. ¿Has visto? Exorcismos, tremenda cosa, ¿no? Eso de los exorcismos. Sí, porque a mí que tengo formación científica, como es lógico, pues me afecta mucho más cuando me cuentan las cosas desde un punto de vista científico. Ejemplo, el Rituale Romanum, la última revisión, recomienda que, o las normas, ¿no?, que establece, recomienda que ante una persona que está teóricamente poseída por el demonio haya un psiquiatra presente, o un psicólogo, y que además todo eso se grabe, si es posible, en vídeo. Hablamos de que, mira, la Iglesia se puede criticar en muchas cosas, pero hay dos en las que no, que son, digo, cómo lo aborda, que son el proceso de santificación, que no se hace por las buenas, no se hace al azar, y el tema del exorcismo. O sea, podemos creer o no en que hay un demonio real, físico, una entidad que existe, que te posee por dentro, eso puedes creer o no, pero el estar endemoniado, o sea, que haya una persona que realmente esté endemoniada, eso es cierto. Luego, ya digo, la causa es como las psicofonías, ¿no? Las psicofonías se dan, se producen. Y tú dices, ¿por qué se producen? Yo no te atrevería a decirlo, pero yo las he grabado. Claro. Y lo he hecho bien, y las he grabado. Bueno, pues el caso del exorcismo es un ritual que se sigue practicando, cada vez aumenta más. Cada vez aumenta más. Sí. Hay una escuela, llamémoslo. Existe la Asociación Internacional de Exorcistas, parece mentira, pero es verdad, es real, aprobada por la Iglesia Católica. Y cada vez hay más formación de curas que quieren o que creen que deben dar el servicio de cuando la ciencia, cuando la psiquiatría no es capaz de llegar más lejos. Los psiquiatras muchas veces, además, aunque no sean creyentes, no tienen nada que ver. Dicen, mira, yo no puedo ayudar a esta persona y lo que importa es ayudarla. No tanto si tengo razón yo o no tengo razón. Y ocurre a menudo que se necesita un exorcismo para que esa persona pues vuelva otra vez a estar normal. Ojo, el exorcismo es como las sesiones de psiquiatra. Quizá por la película del exorcista nos parece que es un proceso en bloque, que se hace rápido. No, a veces hay exorcismos, por ejemplo, 1 por semana. Parece broma, ¿no? Una prescripción médica, pero es real. Y en muchos casos se produce. Existen pruebas de que lo que está sucediendo ahí no es normal. Hay varias cuestiones que además los sacerdotes exorcistas las tienen en cuenta. Por ejemplo, el titanismo, una fuerza sobrehumana de verdad, no la fuerza del loco, una fuerza sobrehumana. Dermografías, imágenes de letras o de símbolos que aparecen en la piel, que surgen en la piel con palabras, con tal. Hablar lenguas exactamente desconocidas que además a veces se da la explicación de que una persona puede haber oído hablar en griego. Mira, un pastor que está hace 100 años, que estaba en Castilla, no había oído hablar en griego, y si lo había oído no lo había aprendido. Es que es evidente. Sí podemos recurrir a otras cuestiones de conexiones mentales entre unas personas y otras, eso es aparte. Pero desde luego el proceso que se da es terrorífico, o sea, eso está claro, y muy real, porque ya digo, cada día tiene más vigencia. Estamos en los últimos minutos. Música diabólica, te quiero preguntar, ¿existe?
Sí, bueno, ¿Recogéis en el libro? Hubo una época en la que había un intervalo musical que se llama tritono, que estaba prohibido. En casos extremos, si se utilizaba, podía llevar a pasar las canutas, tipo a la cárcel de la Inquisición y cosas así. La Inquisición papal, estamos hablando incluso de antes de la existencia de la Inquisición española. Lo interesante del caso es que toda la música nacida en el siglo XX, final del XIX, o sea, ragtime, jazz, blues, rock, toda está basada en el tritono. Sin que esto quiera decir nada, que conste. A mí me encanta. O sea, hay gente que dice que detrás de eso está el diablo que ha metido ese tritono ahí para influirnos. Yo creo que al final la música es tan potente, ¿no? Transmitiendo sentimientos que serán los sentimientos que tenga uno dentro. Pero en cualquier caso yo quería decir el dato porque es real. Y hubo hasta un músico, Tartini, que dijo que él se había quedado dormido y escuchó al demonio mismo en persona tocando un violín, una melodía hermosísima, para seducirle hacia el mal. Y cuando despierta, no consigue el demonio ese efecto, él no se va con él, pero cuando despierta intenta recordar la melodía y la compuso. Es una pieza que existe que se llama El Trino del Diablo. Ajá. y que sí que es muy mefistofélica, si vale ese adjetivo, ¿no? Es muy curiosa. Y luego también está claro el famoso caso dentro de lo que es la música diabólica de Paganini. Aquel hombre que quizá fue el primer gran vendedor de su imagen. Había, Liszt y él, el pianista Liszt y Paganini como violinista, son los dos primeros músicos que consiguen el fenómeno fan. Y yo creo que Paganini posiblemente lo amplió esas ideas, aquello que decían, no, es que has visto al demonio tocando detrás de él, ese aspecto que él tenía, ¿no? Alto, desgarbado, con manos larguísimas, quizá tenía incluso una enfermedad en las manos que las hacía más grandes. Pero bueno, la cosa está ahí. Se decía que él tenía un violín incluso endemoniado. Él poseyó 7 Stradivarius, pero su violín favorito era un Guarneri, que se llama El Cañón. Todavía existe, o sea, se puede tocar, está porque evidentemente en Cremona, en Cremona, en Italia, conservado como museo, se puede visitar, pero es un violín que se toca de vez en cuando, porque además si no un violín se estropea. Y la leyenda dice que cuando él muere, lo tiene agarrado entre sus manos, y como si fuese el alma de una mujer que tuviese aprisionada entre sus manos, y antes de irse su gran recuerdo para este violín, que fue el que en su vida le hizo famoso. A punto de terminar, estamos en tiempo de Semana Santa. Uno de los misterios que recogéis y que a ti te decías que te llamó la atención era la Sábana Santa. Uh-huh. ¿En qué quedó esa historia de esa prueba que hicieron con el carbono 14 que decía que si era del siglo no sé qué, no sé cuánto? ¿Es cierto o no es cierto esa historia? Bueno, la prueba del carbono 14, hay cosas que hay que decir. Primero, es absolutamente imposible que los laboratorios, que fueron varios que la analizaron, se equivocasen, porque todos coinciden. El problema es que la muestra que se les dio procedía, como es lógico, del mismo fragmento de la Sábana Santa. Por tanto, es evidente que cada laboratorio, si lo hace bien, tiene que dar la misma datación, 1260, 1390 es la datación, pero posiblemente estuviera contaminada y hubiese aumentado su cantidad de carbono, y por tanto también de carbono 14, del isótopo 14, y puede estar falseada. Pero mira, a mí lo que más me parece interesante de esa prueba, vamos a suponerlo. Venga, la Sábana Santa es de 1260, 1390. ¿Y quién hizo algo que hoy no sabemos cómo se hizo y que además era un negativo fotográfico? Leonardo. No estaba vivo todavía. Miguel Ángel. Tampoco. Ya. Claro, ¿quién la hace? Pero sobre todo es eso, cuando Secondo Pia, ¿no? Aquel abogado o fotógrafo aficionado, en 1898 hace las primeras fotos y ve los negativos, se da cuenta de que, claro, el ver un negativo de un negativo luego es un positivo. Ve que la Sábana Santa es un positivo. Vale, ¿quién hizo un negativo fotográfico? Esto es incontrovertible, esto no es por cuestión de opiniones. En el siglo XIII, XIV, XV. Pues nadie. No, nadie teóricamente podía. Ahora vamos a suponer que es la mortaja de Jesús. Entonces, se produce la imagen porque él resucita en el famoso sepulcro de José de Arimatea. Pues entonces sería un milagro. O sea, la Sábana Santa a mí me encanta porque lo mire como lo mire, no consigo una explicación que satisfaga todas las dudas. No lo consigo. ¿Y te quedas tan tranquilo? No me quedo tan tranquilo, me fascina, pero me tengo que aguantar. El tiempo nos echa casi de la radio, ¿sabes cómo es esto, David? Sí. Yo quiero seguir hablando de estos asuntos por contigo. Supuesto, yo quiero también. Que me sigas contando cosas, 100 misterios sin resolver. Si os interesa para pasar estas vacaciones, ¿hay forma de contacto contigo, con vosotros? Sí, para hacer algo más el libro. Bueno, mi página web es www.davidzurdo.com.
y evidentemente el libro está en todas las librerías. En la página web viene mi email, además, el que uso habitualmente, o sea, el más utilizado, el que tengo hasta en el móvil, que hoy en día no se puede vivir sin ello. Ajá. O sea que a través de ahí se me puede hacer cualquier consulta, sugerencia, comentario, incluso insultarme, que no me importa. ¿Sí? Ya, me da igual. www.davidzurdo.es davidzurdo.com. davidzurdo.com. David, ha sido un placer. Han pasado no sé cuántos años, espero que no pasen tantos y dentro de poquito volvéis a estar en el espacio en blanco. Me encantará. Eres un maestro, qué bien lo haces. Hay una cosa que nunca cambiará, ¿sabes qué es? ¿Qué? La primera entrevista nunca podrá ser otra. Eso es verdad. Es la primera. Eso es verdad. Que no sea la última. Que no sea la última. Muchas gracias. Gracias. Felices vacaciones. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Algunas historias sorprendentes y misteriosas con nuestros dos especiales invitados. Tenemos que hacer una pausa. Serán tan solo unos minutos para la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Una hora de misterios os espera todavía en este espacio en blanco especial de hoy, y en ella queremos invitaros a conocer La Mala Semilla, una extraña historia de brujas. Pues queremos llevaros hasta la meseta de Giza. Allí queremos presentaros a uno de los guardianes espirituales de las grandes pirámides. No tenéis que perderos conocer a Tito, ya veréis qué personaje. Será en un momento aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. No os vayáis, hay mucho misterio todavía para compartir. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.